Carlos Mototo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay a todas y a todos? Pues vamos allá. El primer tema, emergencia humanitaria en Cuba. ¿Qué pasa? Hombre, pues este pasado fin de semana todos nos hemos quedado un poco alucinados, ¿no? Con las declaraciones de Díaz-Canel abriéndose a un diálogo con la administración Trump. Esto es la primera vez que tan públicamente se produce tras una sucesión consecutiva, al parecer, de contactos que ya se habrían iniciado con anterioridad y máxime cuando el canciller cubano Carlos Fernández de Cosío o de Cosio ha reconocido también, antes incluso de Díaz-Canel, de la declaración institucional de Díaz-Canel, el intercambio de mensajes al más alto nivel con la administración Trump y ha manifestado cosas como que, y cito literalmente, Cuba está dispuesta a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos y propone renovar la cooperación técnica en áreas que incluyen la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros. ¿Cómo te quedas, Manolo? En fin, quizás por aquello de viendo las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Puede ser eso. Y Sí, que están apurados porque se les ha cortado el suministro de petróleo y otras cosas, pues ¿no? fíjate que en los últimos 5 años ha salido 1 millón de personas de la isla de Cuba, se calcula, que equivale al 10% de la población total. Es una barbaridad absoluta porque, por ejemplo, los reportes reconocidos por el propio ministerio en Cuba, en concreto el informe del 3 de febrero, es decir, hace una semana, ya se preveía que la demanda en el pico nocturno sería de 3.050 megavatios, cuando solo habría una disponibilidad de 1.200 megavatios, es decir, un déficit, es decir, una falta de 1.850 megavatios. La población cubana lleva sufriendo unos cortes de luz gigantescos desde hace muchísimo tiempo, que se han agravado naturalmente con las medidas que Donald Trump implementó precisamente a raíz del asalto al Palacio de Miraflores en Caracas, con el secuestro de Maduro, momento a partir del cual se suspendieron automáticamente todos los suministros de petróleo que permiten reciclarlo en energía eléctrica que recibía Cuba de Venezuela y al mismo tiempo que amenazaba a países como México hasta una reducción casi simbólica por parte de Claudia Sheinbaum de los suministros energéticos que recibía Cuba. Esto plantea, dado que al mismo tiempo que se hacían estas manifestaciones por Díaz-Canel y por el ministro de Exteriores, el canciller cubano, que acabo de mencionar, bueno, pues, y la respuesta que ha tenido a esas declaraciones la administración Trump, reconociendo que efectivamente ya existían conversaciones al más alto nivel con el gobierno cubano e incluso el anuncio de que se iban a proporcionar 6 millones de dólares en ayuda humanitaria urgente a Cuba. También la Unión Europea se ha prestado a, bueno, pues enviar ayuda humanitaria ante la evidencia del desastre inminente en materia humanitaria de Cuba. También la propia Claudia Sheinbaum ha asegurado que a partir de esta semana volvía a enviar también ayuda humanitaria y algo más de suministro previo acuerdo con la administración Trump en materia energética. Esto hace pensar que la solución cubana, entre comillas, como lo llamaría Marco Rubio, no pasa en el caso de Cuba por la misma solución militar que se utilizó con Venezuela, en el sentido de que en el caso de Venezuela había, pues, aparte de las
presuntamente falsas acusaciones de favorecimiento del tráfico de drogas, de estupefacientes, había, como digo, requerimientos judiciales en las cortes, en los tribunales estadounidenses, fundados en pruebas falsas o no. Ya sabemos lo que pasó luego con la falacia del cártel de los soles, con el que nos estuvieron bombardeando la propaganda yanqui durante meses antes de la invasión militar de Venezuela, pero no sería este el caso de Cuba. En el caso de Cuba, la estrategia parece básicamente la de ahogar por la vía de la situación absolutamente emergente a nivel humanitario, ahogar, asfixiar económicamente, y la manera más fácil de asfixiar económicamente a Cuba por sus déficits de infraestructuras, por sus faltas de mantenimiento crónicas, etcétera, etcétera, sería la asfixia económica, la solución económica. Esta idea de la solución económica hace pensar muchas cosas, es decir, en cuanto a cuál es el diseño de la doctrina Monroe, que otros llaman Donroe, de Donald Trump, que están utilizando los norteamericanos con el Caribe. ¿Y qué se pretende de Cuba por parte de la administración Trump? Porque claro, Cuba no tiene petróleo que te puedas llevar gratis como ha hecho en Venezuela. Cuba, ¿qué tiene Cuba? Y ahí entra en danza una corrección una corrección, digo, un diseño que colocaría a Cuba no tanto ya en el plano de una isla que lo único que puede ofrecer desde el punto de vista económico de interés es el turismo, que por cierto también ha decaído estratosféricamente y de forma progresiva en los últimos años, sino que también tiene una posición geoestratégica importante, de manera que algunos analistas dentro del propio Estados Unidos están considerando que entre los planes de la administración Trump entra sobre todo utilizarlo un poco como el vigilante del Caribe, el gran vigilante del Caribe. Primero, porque es la isla más grande del Caribe. Segundo lugar, porque lo que se trata es de evitar procesos migratorios masivos a los que tienen auténtico terror. Recordemos la crisis de los balseros en 1994. Ahora mismo, para las políticas de Trump de cara a su consumo interno en materia de tratamiento de la inmigración, sería un auténtico desastre que hubiera una estampida de cubanos en balsa, atravesando a la desesperada con dramas humanitarios tras dramas humanitarios a las puertas de sus costas. Hay que recordar que, por ejemplo, pues La Habana está a 11 kilómetros de Key West, de Cayo Hueso, en los Cayos de Florida. 11 kilómetros, pues, aunque es de una travesía de aguas muy procelosas, con tiburones, muchas tormentas, etcétera, etcétera, pero es una distancia muy corta. Eso es que se ve, desde Cayo Hueso se ve la costa de Cuba. Eh, por lo tanto, un panorama en el cual hubiera una estampida, un exilio masivo de cubanos, como ya ha sucedido en otros momentos de la historia, hacia Estados Unidos, generaría un problema gravísimo para la administración Trump en este momento de política migratoria con tolerancia cero y de control, o mejor dicho, de rechazo, que está replanteando, ya lo contábamos la semana pasada, recortes en ACNUR, recortes en todas las agencias de ayuda humanitaria de la ONU, chantajeando con que recorta los fondos hasta unos extremos absolutamente impensables, y además obligando a que se tenga que replantear a nivel internacional toda la política de asilo y refugio. Por tanto, sería más una cuestión geoestratégica desde el punto de vista, por un lado, de asfixia económica, y desde otro lado, desde el punto de vista más cercano a control migratorio en el Gran Caribe, que desde otro punto de vista de interés militar o extractivista, como antiguamente convertía a Cuba, por ejemplo, en objeto de deseo de las grandes potencias, empezando por la española, grandes potencias colonizadoras, por su enorme producción de caña de azúcar, ¿no? Que era la gran riqueza que tenía a extraer de sus recursos naturales la isla de Cuba, ¿no? Esto, por otra parte, también plantea diferencias sustanciales. Este planteamiento genera diferencias sustanciales con la solución adoptada en Venezuela. Tenemos que recordar unas declaraciones de Delcy Rodríguez la semana pasada, en donde
confesaba públicamente que cuando se produjo la eufemísticamente llamada extracción del presidente Maduro por los comandos militares norteamericanos en el asalto al Palacio de Miraflores, ellos también, tanto Diosdado Cabello como ella, fueron arrestadas por ese mismo contingente militar y, según lo que hizo saber Delcy Rodríguez, les combinaron a en 15 minutos decidir si aceptaban la sustitución interina de la presidencia para mantener el control del país bajo tutela estricta de la administración Trump y de Marco Rubio, o por el contrario, procedían a liquidarlos. Y cuando digo liquidarlos, estoy hablando de lo que suena, es decir, lo que dijo Delcy Rodríguez, no recuerdo la palabra exacta, era que los iban a matar en ese momento y tenían 15 minutos para decidirlo. Y ante esa disyuntiva tomaron la decisión de llevarla a cabo. Esto, que es una ocupación militar de facto, aunque sea con políticos y funcionarios interpuestos del anterior régimen en Venezuela, no es exactamente el mismo supuesto que el de Cuba. Díaz-Canel, por supuesto, cuando hace su alocución pública en un larguísimo discurso al estilo cubano, al estilo de aquellos míticos y legendarios discursos en la televisión cubana de Fidel Castro, advirtió que él estaba dispuesto a hablar de todo con Donald Trump y con la administración Trump, pero dentro de unos perfiles, dentro de unos estándares de igualdad entre partes, igualdad que evidentemente sabe que no puede imponer, porque a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con la crisis de los balseros en el año 94, cuando era presidente Bill Clinton, y tuvo que ser el presidente Bill Clinton el que cogiera el teléfono y le pidiera a Cuba que frenara la salida de balsas que se reproducía de manera constante, el famoso caso Elian, no sé si recordaréis de aquel niño que supuso para los más veteranos una crisis diplomática que duró meses hasta su resolución final y la concesión de la ciudadanía por parte de los Estados Unidos. Esta cuestión, la forma en la que se procedió entonces, partió para resolverla de la iniciativa de la administración americana. Cuando Barack Obama liberalizó durante un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba, sin levantar completamente el bloqueo, pero bueno, pues agilizando o permitiendo determinadas inversiones extranjeras, sin sancionarlas, aunque no fueran con capital estrictamente norteamericano, permitiendo viajes o vuelos directos, sobre todo de familiares cubanos que se encontraban al otro lado del Golfo de México, particularmente en el área de Miami, etcétera, etcétera, pareció avizorarse un cierto modelo mixto en donde persistía o pervivía el tradicional embargo norteamericano frente a la isla de Cuba, pero al mismo tiempo una apertura de las autoridades cubanas a modelos de inversión extranjera. Cualquiera que haya estado alguna vez en Cuba sabe, si alguno o alguna de las que nos escuchan ha estado, sabe que existe el modelo de los paladares, que son restaurantes abiertos a los turistas con unos estándares y unos precios al estilo internacional, a los que difícilmente puede acceder la propia población cubana, pero también sabe que desde la década pasada existe un proceso progresivo de privatización de algunas zonas de las costas del Caribe, particularmente los Cayos del Norte, en la isla, con construcción de autopistas de pago que siguen modelos privatizadores totalmente occidentales y que son inversiones hechas con capital canadiense, con capital francés, con capital español, no directamente con el capital norteamericano, porque sería muy escandaloso e incompatible con el mantenimiento del embargo, pero que se han hecho evidentemente con la, al menos, tolerancia de la administración Trump, perdón, de la administración norteamericana. Esto bajo el impulso de Barack Obama. Y después, durante la primera administración Trump, no se puso coto a este tímido proceso liberalizador en el sentido capitalista de la palabra. Ahora el condicionante o los condicionantes que están en juego son otros. Son otros porque,
claro, Díaz-Canel está en una situación, las autoridades cubanas, en una situación que recuerda mucho al proceso especial de los años 90, la llamada Zona Cero, aquella en la que, bueno, pues hubo casi se rozó la hambruna por parte de la población cubana, hubo un racionamiento estricto tanto de los alimentos, mucho mayor del que ya habitualmente se da en Cuba, con unos salarios tan exiguos y con una falta de poder adquisitivo tan grande, pese a los recursos naturales que Cuba tiene en materia alimentaria, dentro de lo que cabe, pero aquel proceso especial no llegó a tocar la zona cero propiamente dicha, porque no se suspendieron universidades, no se suspendieron los transportes públicos, que ya de por sí estaban bastante deteriorados por falta de mantenimiento y de servicio en el interior, sobre todo de la isla de Cuba, y ahora sí estamos en un punto en el cual la zona cero está a punto de tocarse. Es decir, ese supuesto que las autoridades cubanas, ya con Fidel Castro todavía vivo, ya preveyeron de qué pasaría si en un momento dado su gran valedor económico y energético y en infraestructuras de la isla, que era la URSS, la Unión Soviética, pues ya no tenía capacidad para poder seguir manteniendo la autonomía cubana del día a día. Y ahora estamos en el momento en el que, habiendo caído el suministro energético y de servicios de Venezuela, la situación es tan asfixiante como la que he contado. Literalmente no tienen. Y de hecho ha habido apagones muy continuados, incluso de días, recientemente en la zona de Holguín, en la zona de Santiago de Cuba. Para el que conozca Cuba, estamos hablando del lado contrario donde está La Habana, cortes puntuales, pero a veces también prolongados, no de días, pero sí de horas, casi constantes, de suministro eléctrico en la mayor parte de las mayores poblaciones de la isla, incluida La Habana, y esto genera una situación de incertidumbre y de defensión absoluta por parte de Díaz-Canel. Por lo tanto, ¿hacia qué modelo va a ir Cuba y qué puede Cuba oponer para evitar ser pasada por el rodillo de una apertura absoluta de inversiones extranjeras? ¿Va a hacer lo mismo que Delcy Rodríguez, esta vez sí, con un fusil militar apuntándole a la cabeza, que es lo que ocurre en Venezuela, en el sentido de abrir completamente el país a la inversión extranjera sin un control propio de la soberanía popular? ¿Cómo se va a comer eso? ¿Se va a ir hacia una vía más intermedia al estilo capitalismo chino? Para cuya ejecución, evidentemente, Cuba tendría que contar con el permiso de los Estados Unidos y tendría que contar con la tutela de los propios intereses económicos norteamericanos, que ya sabemos que solo responden a su propia ambición devoradora, ¿no? Parece poco probable que el modelo chino se vaya a poder imponer en Cuba, en la Cuba post-castrismo, a la que, por más que diga Díaz-Canel, está prácticamente abocada por una razón evidente de poderes convergentes en este momento en la zona. No parece ni que China ni que Rusia vayan a sacar la cabeza ahora mismo por Cuba si no hay una invasión militar o una crisis humanitaria gravísima, que es algo que no parece que Estados Unidos quiera tampoco provocar de una manera definitiva, pero sí que parece, por el contrario, que lo que Estados Unidos pretende es sustituir a todos los proveedores tradicionales de Cuba, pues Canadá, México, Unión Europea, etcétera, etcétera, sustituirlos por una dependencia absoluta y exclusiva en lo económico y en todo lo que es estratégicamente relevante en materia económica en un país, sustituir a todos los demás proveedores por el propio Estados Unidos con exclusividad. Parece que un poco la línea apunta en esa medida, y de ahí que las recomendaciones de Carol Levitt, que es creo que se llama Carol de nombre, que es la portavoz, esa señora rubia que veis salir de vez en cuando en las ruedas de prensa, la portavoz de la Casa Blanca y del presidente Trump, advirtiera a Díaz-Canel tras esas declaraciones
que por supuesto el presidente Donald Trump siempre apuesta en primer lugar por la diplomacia y que estarán encantados de hablar de todo lo que sea necesario con las autoridades cubanas, pero siempre y cuando guarden respeto al presidente, como diciendo, cuidadito con las declaraciones que hacéis, que luego ya sabemos que el señor Trump tiene un ego muy frágil y esto puede provocar que se enoje porque alguien dijo no sé qué de él, y que entendiendo cuál es la situación advirtió, vamos, en definitiva, advirtiéndole a Díaz-Canel y a las autoridades cubanas que no están en igualdad de condiciones por mucho que de cara a la galería lo pretendan. ¿Cómo esto a su vez se va a consumir internamente por parte de los seguidores del castrismo y el funcionariado en la isla de Cuba? Pues no hay la menor noticia. Yo supongo que si existen planes, aunque sean a corto plazo, de, pues por ejemplo, mayor abastecimiento de alimentos y de servicios básicos en las tiendas del Estado en Cuba, que son de las que se nutren única y exclusivamente los ciudadanos cubanos, pues esto generará una sensación de cierto alivio, incluso hasta de cierta euforia por parte de los residentes en Cuba. Otra cosa muy distinta es cuánto va a pesar la presión de los exiliados cubanos en Florida, cuyo trasfondo ya sabemos que es manifiestamente anticomunista y de ser por ellos acabaría en una guerra civil en Cuba inmediatamente, y sobre todo cuánto esta falsa euforia inicial que pueda suponer un cierto desarrollo en el abastecimiento para el pueblo cubano en general, en materia de suministros, provocado por Estados Unidos, vaya a opacar lo que luego va a ser mucho más grave, es decir, la venta en definitiva a los fondos de inversión estadounidenses, a los buitres estadounidenses, de los recursos estratégicos y naturales más importantes de la isla de Cuba. Pero bueno, que la situación de emergencia humanitaria está encima de la mesa en Cuba, eso es una evidencia tan grande como que esta Carol Levitt, a la que antes hacía referencia, desgranaba incluso el paquete en que consistían los 6.000 millones de ayuda que iban a enviar en ayuda humanitaria. He dicho 6.000, no me acuerdo si era 6.000, no, que va, ya quisieran ellos, 6 millones de dólares en ayuda humanitaria, que es una ayuda humanitaria, vamos, el paquete básico, que si un paquete de arroz, que si unos paquetes de arroz, que si unas latas de atún, que si estas cosas básicas para sobrevivir, vamos, 4 días. Es decir, negociar no a punta de pistola, sino matando de hambre a la población, ¿no? Y ahora te doy un poquito para que no te mueras, pero fíjate, si te quito ese poquito, ahí sí que ya te mueres del todo, con lo cual, si quieres un poquito más, me tienes que dar más, y así sucesivamente. Por esa vía es por donde se avecinan los próximos días o las próximas semanas en la negociación de un régimen como es el de Díaz-Canel, que está en unas condiciones de dependencia del exterior que provocan una tal debilidad que ahora mismo no tiene ni en el exterior nadie que pueda oponer o que pueda plantear como alternativa real a la presión que la administración Trump está llevando a cabo para hacerle caer definitivamente o para mantenerle ocasionalmente utilizando al estilo de lo que ha hecho con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, el control sobre la isla, solo que en un plano mucho más económico, en ese aspecto más discreto, que evite sobre todo la mayor pesadilla de la administración Trump, que es una estampida de balseros como la que se produjo en el año 94, ¿no? Muy bien, pues dicho eso sobre Cuba, es el momento de poner música, ¿no? Pues sí, poner algo cubano, ¿no? Digo yo, porque aquello de que estamos hablando de Cuba, igual, no que Con sé, cubano. nueva trova cubana, algo de esto, no sé, alguna cosa bonita. Vamos a ello. O ponles a Bad Bunny, que se va a poner más contento. El señor Trump, después de lo que pasó ayer en la Super Bowl, con todos los anglos, blancos y negros de Estados Unidos, de los nervios porque no entendían ni jota.
porque todo fue en español por primera vez en la historia, en el acontecimiento más televisado junto con la final del Mundial de Fútbol que hay en el planeta, ¿no? Justicia poética, ¿no? Porque cuántas veces hemos pasado apuros por no saber suficiente inglés y los anglos nos han tratado a patadas, no a los españoles, sino a los hispanoparlantes por no saber suficientemente inglés o no hablar como hablan ellos, ¿no? Lo estamos viendo con el ICE, todo el ICE, todos los días en las calles de Minneapolis y de otros lugares, ¿no? Donde solamente por el acento, aunque él es inglés, ya se sabe que eres latino y te detienen, ¿no? Así que mira, justicia poética. Ya sería el colmo, ¿no? Que les pusieras a Bad Bunny ahora. Continuamos en Radio Clara, esto se llama Es lo que hay, estamos hablando con Carlos Montouto y ahora vamos a hablar de elecciones. Elecciones de Portugal a Japón, pasando por Aragón. Pues ala, arréale, porque ayer y todo el mundo, incluido nosotros, nos dedicamos a Aragón, Claro, ya me pero ha suponía. habido más elecciones en más lugares. Sí. Cuenta. Y algunas importantes, ¿eh? Por ejemplo, la que teníamos aquí al ladito de Portugal, ¿no? Sí, señor. Segunda vuelta presidencial, ya se sabía que, bueno, pues las encuestas apuntaban a que iba a haber una victoria aproximadamente de 2 tercios contra 1 tercio por parte del representante del Partido Socialista, el señor Seguro. Pero, bueno, a mí, de estas elecciones, y que iba a salir, no lo había terminado de decir, ganaba Antonio José Seguro, de hecho así fue, ganó con 2 tercios en segunda vuelta, porque en la primera vuelta ningún candidato había conseguido más del 50% y eso provocó que hubiera una segunda vuelta. Así funciona el sistema de elección presidencial de presidente de la República allí, en Portugal. Pues esto supuso la derrota del ultraderechista André Ventura. Mm. Estas eran unas elecciones muy raras porque hay que recordar que si aquí en España hemos sufrido fenómenos horribles meteorológicos con inundaciones por todas partes, incluso había dudas de que se pudieran llevar a cabo razonablemente estas elecciones del pasado domingo en Portugal, precisamente por el grado de destrozo que las inundaciones han provocado en el país vecino la pasada semana. Pero a mí me interesa mucho. Y esto lo voy a comparar con lo de Aragón rápidamente, y bueno, más que con lo de Aragón, que ya habéis hablado ayer, con las consecuencias, la marejada posterior a los resultados de Aragón, la forma en la que ha actuado, no solo ha reaccionado, no solamente el electorado, sino también los principales aspirantes del centro derecha que fueron derrotados en la primera ronda de las presidenciales, que ocurrió el pasado 18 de enero, y que contaba con los expresidentes conservadores Cavaco Silva y Antonio Ramallo Eanes. Que fue el primer jefe de Estado elegido democráticamente en Portugal tras la Revolución de los Claveles que puso fin a la dictadura. Y es que ambos dos le pidieron a su electorado, tras no salir entre los dos primeros en la primera vuelta, que apoyaran expresamente al candidato del Partido Socialista, que allí es una socialdemocracia en Portugal muy desvaída, ¿no? Ya lo sabemos, hemos hablado de Portugal en otras ocasiones. Es decir, la derecha conservadora portuguesa tuvo muy claro que había que hacer un cinturón de seguridad frente al partido Chega, ultraderechista, pura agenda trumpista, eh, en definitiva, muy anti-inmigración, el partido, pero cuando digo anti-inmigración hablo de hacer comités ciudadanos para atacar incluso algunos barrios, por ejemplo, lisboetas, de la periferia de Lisboa, que están sobre todo mayoritariamente poblados por inmigrantes de costa, lo diré, de Cabo Verde y de Angola, muchos de ellos con nacionalidad, porque tanto Cabo Verde como Angola fueron colonias portuguesas hasta hace no tanto, ¿no? Hasta Ah. casi finales bueno, 1975 fue, si no recuerdo mal, la independencia de Angola, ¿no? 1974, 75,
73, por ahí, o sea, tardísimo, entre las independencias, el proceso de independencias africanas, ¿no? Por tanto, ahí en Portugal sí ha habido una concepción de lo que estaba en juego en el sentido de que era necesario, y así lo entendió la derecha conservadora tradicional, conservar los principios democráticos frente a una amenaza clara, detectada contra la democracia burguesa liberal que representaba como tal amenaza el señor Ander Ventura, ¿no? Y su partido Chega, ¿no? Eh, Esto no es lo que estamos viendo como resaca de las elecciones aragonesas. Porque lo que hemos visto como resaca de las elecciones aragonesas es un discurso por parte del Partido Popular, y aquí hablo ya de Aragón, en donde hay una asunción ya pública y clara de, queridos señores de Vox, que en el fondo somos lo mismo, contigo pan y cebolla, porque sé que si no es contigo, no llego a desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y yo creo que la evidencia tras las declaraciones en la resaca electoral de Aragón este pasado lunes, es decir, el día de ayer, de todos los líderes del Partido Popular, aumentando, empezando por el propio señor Feijóo, la potencia de los insultos y de las descalificaciones, llamándole a Pedro Sánchez el galgo de Paiporta, con un gusto, pues, como poco para alguien que se presume estadista, como poco censurable, ¿no? Y llamándole no sé cuántas cosas más, por no decir lo que es el resto de sus correligionarios del Partido Popular estuvieron diciendo todo el día de ayer, la asunción evidente de que Vox va a pedirles porque saben que cada vez que convoca, por más que el Partido Socialista pretenda pasarle la pelota al tejado contrario en el sentido de decir, bueno, pero peor han salido, vale, nosotros habremos tocado mínimos históricos en Aragón, pero Pilar Alegría era la mejor candidata que teníamos, es una candidata estupenda y va a hacer una oposición, no sé cuánto, pero el que ha perdido realmente ha sido el Partido Popular, que convoca elecciones anticipadamente para reforzarse frente a Vox y por el contrario, Vox en Extremadura, en Aragón y lo que vaya a suceder posteriormente duplica resultados, ¿no? Que Vox esté planteando desde el minuto uno, tras los resultados aragoneses, que quiero gobierno y quiero que me des lo que yo te pida, como ya de hecho ha ocurrido en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y que el Partido Popular no lo desmienta, no marque distancias, sino por el contrario, diga, responsabilidad, tengamos responsabilidad, que es el mantra, ¿no? Que utiliza el señor Feijóo. Pero que nos tenemos que entender, nos tenemos que entender, es una asunción evidente de la línea política, de la estrategia política del Partido Popular, de que hay que tragar por donde haya que tragar con Vox, con tal de conseguir llegar, porque si no, no le dan los números a las presidenciales. Y ese va a ser el mantra que vamos a estar escuchando constantemente. Esto es todo lo contrario de lo que ha pasado en Portugal. En Portugal, los principales líderes conservadores le han hecho la pinza a la ultraderecha y han pedido selectores y ha funcionado, porque luego se ha visto en los resultados, con 2 tercios frente a 1 tercio, el voto para el Partido Socialista. Yo creo que son lecciones que los vecinos nos dan de cuando en cuando, pero que parece que ni los electores ni tampoco, desde luego, los dirigentes de los partidos políticos de la derecha en España parecen haber entendido ni pretenden, desde luego, escuchar, ¿no? Eh, y luego que si quería hablar también en la misma línea un poco, aunque parezca muy lejana, de lo que ha pasado en Japón, ¿no? Porque en Japón, hace 4 meses, está gobernando una señora que es la primera mujer que gobierna siendo mujer, como primera ministra, como jefa de gobierno en el país del sol naciente, ¿no? Y se llama Sanae Takaichi, y este fin de semana ha habido elecciones legislativas. Esta Sanae Takaichi llegó a ser elegida como primera ministra hace 4 meses, decía, siendo una mujer muy veterana, tenía 64 años, y llegó como relevo del partido gobernante dominante durante más años, que es el Partido Liberal Democrático. Eh, pero llegó con un estilo
mucho más personalista, mucho más ideológico, menos tecnocrático, menos gris que el de todos sus antecesores. Y esto enganchó con rapidez a muchos japoneses hasta el punto de desatar un fenómeno casi de fan entre los más jóvenes, que ahora mismo, pues a través de redes sociales, se fijan en qué bolso lleva, en qué zapatos lleva. Es una cosa muy rara que para los jóvenes japoneses sea un icono de moda una señora de 64 años. Pero esta señora Takeichi, dándose cuenta de la popularidad que estaba despertando entre sectores hasta ahora escépticos en la población japonesa, que es una población muy envejecida, una población muy asfixiada, sin grandes horizontes, sobre todo entre la gente joven, muy estancada, con la sensación de nos hemos quedado parados en los años 90 y no salimos, ¿no? De este bloqueo. eh, bueno, pues convocó elecciones anticipadas, igual que ha hecho el Partido Popular, y a ella sí que le ha salido bien, porque ha obtenido 316 de los 465 escaños, cuando antes tenía ciento y pico. Esto significa que ahora sí que tiene un espaldarazo definitivo en las cámaras japonesas para poder gobernar a su gusto, y ha tenido un apoyo joven, que es la cifra más alucinante de casi el 90%, Manolo, fíjate bien, casi el 90% entre los menores de 30 años. Esto no había pasado jamás. ¿Y sobre qué ha conseguido ese imán para la gente joven que está desesperanzada o desesperada? Y no solo para ese sector de población, también para sectores de población población media, es decir, entre los 30 y los 55 años, ¿no? Pues básicamente vinculándose a una rebaja en los impuestos, es decir, recetario neoliberal puro y duro de toda la vida, con una política antimigratoria feroz, siguiendo los postulados de Trump y apoyándose precisamente en la propia agenda trumpista, no tanto en cuanto bueno, pues políticas policiales muy disruptivas como la que hemos visto en Estados Unidos con el ICE, pero sí desde el punto de vista de cierre casi de fronteras, algo en lo que a los extranjeros, salvo excepciones, algo en lo que, por cierto, Japón, a lo largo de su muy enfebrecida historia, ya tiene experiencia, porque durante siglos, de hecho, las fronteras japonesas estuvieron cerradas a los gaijines como consecuencia precisamente de la corrupción que acusaban pues algunos de los señores feudales, los intereses extranjeros traían al país, ¿no? Este país, Japón, es casi un tercio de la población, supera los 65 años, por eso decía que está muy envejecido. Tiene la señora Takaichi posiciones muy polémicas, por ejemplo, se opone a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, rechaza modificar la legislación que obliga a las parejas casadas a compartir apellido, y obligando, por tanto, a la mujer a que se tenga que perder su apellido y ponerse el del marido, y defiende la continuidad de la línea de sucesión imperial como exclusivamente femenina, pese a que ella es una mujer. Por tanto, es un fenómeno que llama mucho la atención, sobre todo por la renovación generacional de sus votantes, con unas políticas tan absolutamente arcaicas en el fondo, ya manidas o vistas, y que se justifican exclusivamente por un lado la estridencia y por otro lado la estridencia, por ejemplo, sobre el tema de los matrimonios gays, o sobre el tema de la inmigración. Y por otro lado, en unas políticas de comunicación muy rejuvenecidas, muy carismáticas, muy directas en cuanto a política de comunicación comunicativa, que en un país donde parece ser que esta señora es el tuerto en el país de los ciegos, pues en un país tan gris, tan burocrático, donde no está bien visto llamar la atención o la singularidad, porque como casi todas las culturas orientales tienen un trasfondo muy colectivista, importa más lo colectivo
la comunidad, que la sociedad en su conjunto, o el pueblo, o el país, que el individuo concreto, pues esto es una especie de rupturismo que está resultando tener un tirón popular extraordinario, sobre todo justamente donde más impensable podría ser, que es en la porción o proporción de gente más joven. O sea que quería llamar la atención sobre este fenómeno, que es muy extraño y que no deja de ser preocupante, porque en definitiva es la implantación, con gran aceptación popular además, del modelo Trump para muchas cosas. Me refiero desde el punto de vista de retroevolución social y cultural en Extremo Oriente, en una zona altamente delicada y muy codiciada, como es la zona del Pacífico asiático, en esta perspectiva de duelo permanente entre China y Estados Unidos por el control de las zonas más calientes del planeta, entre las que por supuesto se encuentra esta. Así que me parecía que era necesario llamar la atención sobre lo que está pasando allí, porque es un giro muy a la derecha el que se ha producido en Japón, que tiene también que ver con iniciativas militaristas promovidas por los Estados Unidos, un poco para poder hacer o buscarse bases aliadas y en definitiva, amigos en la zona en caso de un conflicto militar entre China y Estados Unidos por Taiwán. Así que, bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona y cuánto le dura la popularidad a esta señora, y cuándo empiezan a surgir los problemas, que evidentemente con recetas como esta es muy difícil que puedan solucionarse. Me refiero a los problemas estructurales que una isla tan envejecida y tan en realidad empobrecida respecto de lo que fue tiene, ¿no? Muy bien, a mí no se me ocurre nada que decirte de Japón. Lo único que, como comentaba aquí el compañero Rafa Rius, la última vez que intervino en este espacio, el partido al que pertenece lleva gobernando prácticamente desde el Así es. principio de los tiempos, más de 70 años consecutivos en Eso Japón. No es, sé si había eso es. algún periodo Y no la pasa intermedio. factura, y no la pasa factura, Sí. es lo que te quiero decir. Mm, Y no la pasa factura. Tal vez han hecho un cambio de cara. Evidentemente, ahora veremos qué capacidad tiene esa señora para imponer agendas distintas que las tradicionales, las inercias tradicionales, mm, en un partido absolutamente masculino, mm. como es este, y que ha gobernado durante tantísimos años, porque realmente, que además ha estado sacudido por montones de escándalos económicos, con dimisiones de primeros ministros, con procesos muy polémicos sobre corrupción en la administración del Estado, que tocaba las más altas esferas, no solo políticas, sino judiciales también. Es decir, que ahí nunca nos ocupamos de sitios tan lejanos como si no tuvieran nada que ver con nosotros. Pero recordemos que Japón en los años 90 fue el gran tigre asiático. Es el que abrió la senda de la globalización, que luego vino en los años 2000. O sea, no es cualquier país Japón, ¿eh? Y que Estados Unidos ha tenido una presencia continuada y decisiva en Japón prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80. O sea que, por tanto, si hablamos de un aliado fiable para Estados Unidos en la zona, evidentemente Japón es uno de ellos. Ahora resulta reforzado con independencia de que hayan puesto una cara nueva que resulte más accesible a los jóvenes y que sea más carismática. Y el otro gran aliado de siempre en la zona es Corea del Sur, ¿no? Dos grandes generadores de tecnología, dos grandes generadores de empleo, pero con unas condiciones de sobreexplotación de su propia población que son insostenibles. Que esta señora vaya a resolver esos problemas es altamente dudoso, que esto vaya a ocurrir. ¿Cuánto le va a durar esa popularidad que ahora tiene ganada a base de, bueno, de populismo en definitiva? Pues sí, porque es una cara nueva y encima es mujer, y eso la convierte en un acontecimiento. Pues bueno, también Barack Obama era negro y eso le convertía en un acontecimiento porque era el primer presidente negro de la historia. Y luego, pues bueno, pues la mayoría de las políticas, por ejemplo, en política exterior de los Estados Unidos, siguieron prácticamente invariables, ¿no? Por lo tanto, salvo algún caso muy concreto como el de Cuba, por ejemplo, ¿no? Y tampoco tanto, ¿no? Así que, en fin, ya veremos qué pasa con, con, con otro aldabonazo más del trumpismo, que estará muy acorralado, pero en política exterior parece que, al menos en distintas partes del mundo, por el momento y mientras Rusia y China se lo permitan, se está saliendo con la suya, ¿no?
Se ha declarado admiradora de Margaret Thatcher, Pues claro, efectivamente. entre otras lindezas. Efectivamente, efectivamente. Por si alguien no recuerda su nombre y quiere ver más información, la señora se llama, como suena, Sanae Takaichi con K. Bueno, es una figura pues muy, en fin, muy preocupante en realidad para todos aquellos que pensamos que el mundo debería ir por otro lado, en lugar de políticas ultraproteccionistas, ¿no? Como por las que aboga esta señora, en definitiva, en la misma línea contraria a una cierta globalización bien entendida, me refiero, no la globalización que nos impuso la agenda neoliberal a comienzos del siglo XXI, y de la que, por cierto, Japón fue principal responsable, ¿no? Mm. Bien, pues así terminamos, Carlos. Muy bien, perfecto. La semana que viene más, si no ha pasado nada, nos oímos por aquí, ¿vale? Pues sí, Vale. nada, tú ten cuidado con el galgo de Paiporta, a ver si va a pasar a ser el galgo de tu pueblo y, madre mía, Ajá. ¿cuál es el nivel Maribel en este país? Es que da grima hablar de política española. Pero bueno, es lo que hay. Nunca mejor dicho. Hasta la semana que viene. La Salud. semana que viene.